sido maratónica. Concluimos el día de hoy con el último panel, que es... comenzamos con el último panel, que es sobre matrimonio y divorcio. En primer lugar, disertará el doctor Mauricio Mizrahi sobre temas relacionados con, por supuesto, el anteproyecto y una comparación con las leyes vigentes. ¿Es así, doctor Mizrahi? Sí, sí. Muy bien. El doctor Mizrahi es abogado, profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es además juez de la Cámara Civil de la Capital Federal. Bueno, y al doctor Vidal Tacchini no lo vamos a presentar. No necesita presentación y a más de uno de nosotros nos ha hecho bailar, ¿verdad? Así que no lo vamos a presentar, lo dejamos así nomás. Bueno, ya lo conocemos todos. Doctor Mizrahi. Bueno, gracias a todos, buenas noches. Bueno, voy a hacer, vamos a ver cómo distribuimos el tiempo. Hasta las 12 tenemos tiempo, ¿no? Bueno, en principio lo que quiero señalar, que me parece muy acertado, la regulación, aunque alguien puede entender lo obvio, pero hay que decirlo, la regulación conjunta, que haya un panel, quiero decir, no me refiero al anteproyecto, que haya un panel donde de manera conjunta se regule el divorcio y el matrimonio. ¿Eso por qué? Porque son institutos que están estrechamente ligados, íntimamente conectados uno con otro. Obviamente no hay divorcio sin matrimonio, esto es elemental. Pero además, ¿por qué yo esto lo señalo? Porque conforme nosotros, creo que esto hay que decirlo para que se entienda desde mi perspectiva del anteproyecto, conforme nosotros entendamos que es el matrimonio, así va a ser la regulación del divorcio. Si, por ejemplo, nosotros le damos un contenido al matrimonio marcadamente institucional, donde la autonomía de la voluntad o la voluntad juega con escaso margen, seguramente la regulación del divorcio va a ser muy estricta. Es decir, va a ser o prohibitivo o un divorcio con pocas posibilidades de apertura, de ruptura del matrimonio. A la inversa, si le damos un protagonismo en el orden matrimonial a la autonomía de la voluntad, al consentimiento, sobre todo durante el llamado matrimonio-estado, es muy probable que haya una importante apertura en materia de las causales de divorcio. De ahí la íntima conexión. ¿Esto qué significa? Que el tema es cuál va a ser el alcance que va a tener el requisito del consentimiento matrimonial. Es obvio que el consentimiento matrimonial siempre se ha exigido para el acto, el matrimonio acto, la celebración del matrimonio. El tema es si nos quedamos solo en el consentimiento inicial, o sea, un punto aislado en el tiempo, o, por el contrario, exigimos una suerte de voluntad continua para el mantenimiento del matrimonio. Creo que ahí está el quid en la interpretación de cómo deben ser reguladas las causales del divorcio. Por ejemplo, hasta el año 1968, para marcar un límite, con el Código Civil era claro que lo único que jugaba era la voluntad inicial. Poco importaba que el cónyuge cambiara después de voluntad, que no le interesara más a su mujer o a su marido, etc., porque esto evidentemente era irrelevante para el derecho. A tal punto que si incumplía tenía severas sanciones. No se olviden, bueno, muchos jóvenes acá, pero bueno, hasta el año 1995, aunque ya no se aplicaba, regía el artículo 118 del Código Penal que establecía el delito criminal de adulterio. Imagínense ahora con el anteproyecto la perspectiva esa, delito de adulterio. Indudablemente, ¿cuál es entonces el fundamento, digamos, la inspiración que ha tenido la regulación del matrimonio y del divorcio hasta
digamos, 1968, para marcar un límite. Y ha sido la idea, ha sido el derecho canónico. Es decir, así como el derecho canónico entendió el matrimonio y el divorcio, de alguna manera, más allá de algunas regulaciones específicas, ese espíritu se mantuvo en las legislaciones laicas. ¿Y cuál es el fundamento sociológico de este tipo de restricción? Insisto, voluntad inicial, no se tiene en cuenta la voluntad posterior. Y el fundamento sociológico, ¿cuál es? Que el matrimonio se contrae con espíritu de perpetuidad. Esta es la idea. Matrimonio con espíritu de perpetuidad. Muy bien, pasan los años, la situación cambia. El mundo cambia, la sociedad cambia, para bien, para mal, cada uno opinará. Segunda mitad del siglo XX, un gran cambio. ¿Cuál es el gran cambio que se produce? Y el liberalismo, las ideas individualistas, penetran por fin en la familia, que hasta ese momento no se había producido. Fíjense que el Código Napoleón, un código ultraliberal en materia de familia, es conservador, mantiene las ideas del antiguo régimen. Entonces, cuando en el mundo, en líneas generales, por lo menos en el mundo occidental, se produce este ingreso de las ideas del individualismo en la familia? Se produce a partir de la segunda mitad del siglo XX. Con este sistema, entonces, empieza de algún modo a hablarse de la democratización de la familia nuclear. Cae la familia patriarcal, jerárquica, de corte así autoritario de algún modo, se produce la verticalidad se de paso a la horizontalidad en la organización familiar, para bien o para mal, cada uno tendrá su posición, y el tema de la igualdad sumado a otro fenómeno que se produce, que es la interpenetración entre las ciencias, entre las disciplinas sociales y jurídicas. Esta suerte de interpenetración hace que empiecen a jugar valores en la comunidad, como de lograr parejas más logradas, como del tema de la realización personal de cada cónyuge, como el tema de la necesidad de la gratificación mutua que sea constante para que el matrimonio funcione, hasta se llega a hablar que la existencia de la gratificación de la pareja hace el desempeño de una mejor función parental. Hasta eso se llega a decir. Este cambio sociológico, evidentemente, hace que el derecho tenga que adaptarse de algún modo a esto. ¿Por qué? Porque el derecho no tiene otra alternativa que ir a la saga de los hechos sociales. Es decir, el derecho tiene que transformarse al compás de la evolución social. Si no hace eso, ¿qué pasa? Y se transforma en una norma caduca. Ese es lo que dijo Petrarca alguna vez en un famoso fallo, el Segián. Se convierte la ley, la norma, en un discurso esquizofrénico. ¿Por qué esquizofrénico? Porque no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es una cosa y el derecho es otra. Y así no pueden, tienen que ir juntos. Por eso el derecho va a los altos, captando las distintas realidades sociales. A raíz de esta idea de lograr un matrimonio más logrado y de hablar de la gratificación de la pareja, ya empieza a entenderse que no funciona únicamente la voluntad inicial, sino que se requiere, además, para que el matrimonio funcione y merezca ser mantenido, una suerte de voluntad continua, donde exista una elección permanente de un cónyuge respecto de otro, renovada a diario. Y si este proceso no se produce, la ruptura. Este es, digamos, el criterio que de algún modo se impone en la cuestión. En esa cuestión sanciona la ley 1711, lo digo rápidamente. ¿Y qué es esta ley? Perdón, la 23515. Hablé tanto del sentido que me confundí. La 23515 en el 87. ¿Qué es? Pues es una amalgama de dos concepciones. La vieja concepción tradicional del divorcio culposo, de la culpa, la sanción, el divorcio restrictivo, y por el otro lado, causales realmente la avanzada, como es la causal 214, inciso 2, la separación de hechos, que permite realmente a uno solo poder tener la posibilidad de conseguir obtener el divorcio. Luego de 25 años, un cuarto de siglo de la vigencia de la 23515, ¿qué pasa?
Y bueno, la sociedad sigue funcionando, se sigue moviendo. Por esto que decía antes, de que el derecho de estar acercándose a la realidad social, bueno, aparece la idea, había una necesidad de la reforma. ¿Por qué? Y sobre todo por el tema de la inculpación, a mi juicio, es un criterio personal, es decir, la culpa, ya el mantenimiento del régimen de divorcio-sanción ya aparecía como una cosa, y de algún modo, por lo menos yo lo viví en mis años de profesión, lo vivo ahora en la Cámara, como que es una cosa que parece que ya no está muy acorde a las valoraciones sociales, parece, da la sensación, se puede opinar de manera diferente, ¿no? Pero digo, da la sensación. Y sobre todo por qué pasa con el divorcio-sanción. No voy a extenderme en cosas que son muy conocidas. En primer lugar, el daño, claro, eso uno lo vive, el daño que este divorcio contencioso produce a la familia. Esto es claro, esto ya está demostrado a través de la disciplina, la psicología, el psicoanálisis, en fin, los tratamientos sistémicos, el daño que produce la búsqueda de un culpable, ¿no? Más se señala que de algún modo hace que los hijos pierdan autoestima y confianza, y hasta se dice que la figura del culpable incita de algún modo al progenitor a fracasar como padre. Todo esto, desarrollado por las disciplinas afines, hace que se entienda que el divorcio por culpa o debe ser severamente restringido o eliminado, como adopta el anteproyecto. Y además, y esto también lo he vivido personalmente, modestamente, es muy difícil saber determinar si realmente puede haber un culpable en el divorcio. Mejor dicho, puede haber un culpable. El tema es cómo hacemos para saber si el otro es realmente inocente. ¿Cómo sabemos para saber? Es imposible en las cuatro paredes del dormitorio conyugal determinar qué es lo que pasó. Esto recién hablábamos, mientras esperábamos, mencionaba el doctor Vidal Tacchini, y este tema de la asociación de ideas que uno hace, lo aprende del psicoanálisis. Mencionaba el doctor Vidal Tacchini al doctor Borda a raíz de un comentario que hacíamos. Y yo me acuerdo que Borda, en sus últimos años, hay un trabajo que publica, creo que en referencia al daño moral, y Borda se pregunta, cuando el cónyuge comete adulterio o abandona el hogar, ¿es el único culpable del divorcio y es el principal responsable? ¿O la responsabilidad es del otro o la otra que con su frialdad o desamor impulsó a ese a cometer adulterio o abandonar el hogar, etc.? Esto lo digo porque aparecieron publicaciones recientes donde, digamos, inclusive de algunos colegas de la Cámara, donde señalan, y sí, está bien que debe haber un divorcio remedio y demás, pero hay casos, dice, donde la culpabilidad es terminante. Y claro, si yo como abogado, además lo he hecho en alguna oportunidad, una vez tuve la suerte, acompaño la partida de matrimonio del hijo extramatrimonial que tuvo el cónyuge, y claro, y bueno, la opción está acabado, no hay una discusión ahí. Pero la pregunta es, ¿el otro es inocente? Y no lo sabemos, es inocente. No sabemos lo que pasa. ¿Qué va a llevar ese cónyuge supuestamente adulto? ¿Una cámara oculta a la habitación? ¿Va a llevar un escribano? ¿Cómo se va a comportar esa mujer o ese hombre en la intimidad? Y no lo sabemos. Es imposible probarlo. Imposible. Por eso, digamos, la caída en crisis de todo el sistema de inculpación. Llega el anteproyecto entonces, ¿qué hace? Tenía dos opciones. O limitar severamente la culpa, yo en su momento en un trabajo propuso como una posibilidad, o directamente eliminarla, terminar con el tema de la culpa, que es lo que hizo el anteproyecto. Yo debo reconocer que defendí siempre el divorcio unilateral sin expresión de causa. Cuando se sanciona, por un poco de honestidad lo comento acá, cuando se sanciona la ley 23515 en el año 1987, yo publico al año un artículo en Jurisprudencia Argentina donde propongo de alguna manera, hago una revalorización del matrimonio sueco. Claro que va a decir, los suecos no son los argentinos, estamos de acuerdo, que no hay por qué imitar, ni copiar, ni nada que ver, pero digo, de algún modo tomo
la regulación del matrimonio sueco, del divorcio sueco, y digo de que evidentemente me da la sensación de que este era el camino que tenía que adoptar el legislador. Claro, de esto que yo dije pasaron, como digo, 24 o 25 años. Muy bien, yo particularmente estoy de acuerdo, me parece que es acertada la regulación que hace el anteproyecto con relación al matrimonio y al divorcio, dejando a salvo la cuestión del matrimonio homosexual, al cual ya se discutió en su momento, hubo una ley, yo en su momento me opuse, si bien defendí, dije que era una deuda que tenía la comunidad con los homosexuales en cuanto que había que sancionar una ley, fue lo primero que dije en el Congreso cuando tuve oportunidad de exponer. Entendía de que no debían estar incluidos en la institución matrimonial. Dejando esto de lado, que además fue debatido y se aprobó, y que el anteproyecto lo recepta, más allá de eso, yo adhiero y me parece muy acertada la regulación que hace el anteproyecto. Muy interesante el caso de la compensación económica, que permite evaluar digamos, el patrimonio inicial, el patrimonio posterior, el tema de quién se dedicó al cuidado de los hijos. Por ahí escuché algunas críticas, publicaciones muy recientes, donde se dijo, qué barbaridad la compensación económica. Resulta que con este sistema de la compensación económica, el adúltero, aquel que sale con otra mujer o con otro hombre, etc., puede reclamar una compensación económica. Y yo me pregunto, ¿y cuál es el problema que reclame la compensación económica si ese hombre, o si esa mujer, no importa el sexo, a raíz de esa unión, por más que tenga 40 relaciones adultas, su vida fue dedicada, más allá de estar con otras mujeres o con otros hombres, a atender a los hijos, su patrimonio disminuyó notablemente para atender a los hijos, fue un padre ejemplar, mientras que la supuesta mujer o hombre del otro lado, no importa, fiel supuestamente, se dedicó a progresar, aumentó su dinero, se dedicó a la carrera de la magistratura, al comercio, a ser odontólogo, a lo que sea, a tener una clínica, etc. Y el otro, bueno, salía con mujeres o con hombres, pero dedicaba su vida a los hijos, y bueno, es un gran... ¿Por qué no va a tener derecho, digo yo, a la compensación económica? Sí, está bien, abandonó el hogar, y se fue, y si se dedicó a los hijos, ¿cuál es el problema? Lo mismo que el tema de la cohabitación. Usted sabe que el anteproyecto no regula ni a la fidelidad ni a la cohabitación como deberes jurídicos. Quiero aclarar también con honestidad que yo sostuve eso, lo vengo sosteniendo en mi primera edición de Familia, Matrimonio y Divorcio. Yo ya digo que no debieran ser sometidos a sanciones legales estos deberes, porque hace la cuestión de la intimidad de cada uno. Y entonces alguien dice, ¿cómo puede ser que en abandono el hogar venga a pedir compensación económica? ¿Y qué? Durante su vida atendió a los hijos y defendió todo y realmente se perjudicó a raíz de esa unión porque fue él que se dedicó a la atención del hogar, mientras que la otra, el progreso, ¿por qué no entonces avanzar en ese punto de vista? Bueno, no, acá me dice que tengo 5 minutos, después no hay problema. Yo voy a dejar hablar al doctor Cacchini. Le voy a hacer la palabra al doctor Cacchini para que exponga sus criterios. Yo tengo algunas ideas y algunas con relación a otras críticas que se pueden formular a la ley y respuestas posibles, pero como para que sea esto más dinámico, me parece avisarlo. No, que prefiere que... Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo entiendo, yo sé que... Sí, no, crítica, no, mía, respecto al matrimonio en general, yo adhiero. Por ejemplo, se dice, qué barbaridad, tomando una expresión de Vélez Sarsfield, es reducir el matrimonio, con el tema encausado, ¿no?, a una estipulación cualquiera, es debilitar a la familia. Créanme, yo lo he repensado esto y pienso que es a la inversa. Yo pienso que el divorcio incausado, que no es incausado, está mal expresado, el divorcio tiene sus recontracausas, lo que pasa es que no pasa de la intimidad de la pareja, por eso yo lo califico más técnicamente divorcio sin expresión de causa, que es lo mismo. Pero bueno, digo, es una dignificación del matrimonio. ¿Por qué? Porque implica una suerte de revalorización de los afectos. Si el afecto está, el matrimonio existe.
el afecto no está, el matrimonio debe desaparecer. Claro, ¿qué va a decir? Y se dijo en un artículo reciente, es el repudio. Bueno, no sé qué quiere llamar repudio. Por lo pronto es igual a hombre y la mujer. El hecho está que no existe el cariño, no existe el amor, el matrimonio ya a mi juicio no tiene sentido. O sea que en este sentido sería una suerte de humanización, a mi juicio, de la institución matrimonial, en cuanto permite decir, el matrimonio existe en tanto existe el afecto y la voluntad continua. En ese sentido yo creo que tiene, contrariamente a lo que dicen los críticos, un sentido pedagógico la ley y tiene una finalidad docente. ¿Por qué? Porque la ley no debe avalar o no debe afianzar uniones traumáticas, uniones que son complicadas, uniones corrosivas, donde realmente la armonía ya no existe. Es un error que la ley dificulte esta situación. Pero además hay otro detalle. Se dice, el divorcio rápido lo que hace es romper destruir el matrimonio. Hay otro error, me parece a mí. El divorcio no destruye el matrimonio. Lo que hace el divorcio es dar un título legal para dejarlo extinguido. El divorcio, en todo caso, prueba una ruptura preexistente. Digamos, nos da fe el divorcio de que la ruptura estaba de antes. Con lo cual, evidentemente, la cosa es diferente. Más que ser un mal, el divorcio vendría a ser un remedio a un mal. Por último, y dada la facilidad que me dio el doctor Vidal Tacchini de exponer, hay otro detalle que también me parece es un equívoco. Se dice, qué barbaridad, ya no se puede demandar por daño moral, hay casos de los daños que sufre uno de los cónyuges. Y entonces recuerdo en unos ejemplos que se dan, hay un jurista de primer nivel, un gran jurista como es el doctor Rivera, y en uno de sus trabajos, que yo lo critiqué, dice, y fíjense cómo no va a haber daño moral, y cita el caso, concretamente un caso, de una mujer embarazada que por las patadas y los golpes que le daba el marido, queda con una esterilidad permanente. Y dice, ¿cómo puede ser que esto no tenga sanción? Es un error. ¿Cómo no va a tener sanción? Este señor que pegó las patadas va a tener que ir al proceso y va a tener que ir a una acción. Lo que sucede que no tiene nada que ver con el derecho matrimonial, mejor dicho. Va a quedar desplazado el derecho matrimonial. Lo que van a estar afectados son los derechos de la personalidad. Y entonces va a tener que responder, lo que va a entrar a jugar no es el derecho matrimonial, en todo caso la unión podrá jugar como agravante o no, etc. Va a estar la condición de victimario del asunto, o sea, lo que van a regir son las normas del responder civil. Lo mismo, por ejemplo, aquí concluyo, dejo al doctor Vidal Tacchini, en el tema de las calumnias e injurias. Se puede perfectamente. ¿Qué tiene que ver que no haya culpa? Si yo a mi cónyuge entro a calumniar, la agarro el diario de la Nación, publico un artículo, más allá, divorcio con culpa o sin culpa, puede haber una acción civil de daños y perjuicios, no hay problema. Entonces me parece que ahí es donde está a veces que no se percibe, me parece a mí, el criterio. Lo dejo al doctor Vidal Tacchini. Nuevamente buenas tardes, gracias por estar. Y vamos a tratar de no aburrirlos tanto en función de la hora. Pienso, como el otro día, bueno, acá me escuchan. El otro día escuché a nuestra presidenta, así al pasar, dijo, estamos frente a una revolución cultural. Y eso es lo que en este momento me pregunto. Si realmente la sociedad argentina está frente o está provocando o realizando una revolución cultural. Cuando recién el doctor Mizrahi, con el cual tenemos un larguísimo conocimiento profesional y docente, hablábamos de las cuestiones, yo le decía, nombraba al doctor Boda, le explicaba que en definitiva a veces estas cuestiones de reformas no dejan de tener un trasfondo político o un deseo político. Y yo le decía,
y por ahí va a salir en estos días porque ya lo escribí, esto es exactamente igual cuando salió la ley 7.711. En esa época, en los tiempos políticos, los tantos gobiernos militares de Onganía en ese momento, el doctor Borda, el ministro del Interior, formó una comisión y rápidamente sacaron una ley que en definitiva y en muchos supuestos, en muchos casos, en muchas soluciones, si bien fue un remiendo, terminó modificando ciertas cosas interesantes y otras no. Y ustedes saben que hay problemas, por ejemplo, de esa ley que hasta ahora todavía no han sido o no van a ser resueltos. Lo mismo nos va a pasar con este código. Pienso que también es una idea de orden político, ¿no es cierto? Es un afán de sacarlo y como consecuencia estamos en presencia de si vamos a tener un derecho positivo totalmente distinto. Fíjense que hasta ahora las modificaciones legislativas, dijimos decían de remiendos, pero han sido todos por partes, ¿no es cierto? De la última instancia de los últimos años, el derecho de familia solamente le quedaba por modificar el régimen patrimonial del matrimonio. Y algunos que ustedes conocen saben que muchas de las cosas que yo decía acá, o de las pocas que pueda decir, no tengo ningún aspecto confesional y que además puedo estar contento con ciertas cosas y con otras no. Por ejemplo, por fin no hay más sociedad conyugal, ahora sí. ¿Se acuerdan cuando yo empezó clasamente el 7711 y fui un paria que dijo en el Congreso, el cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, no hay más sociedad conyugal? Todo el mundo me miró con caras raras, extrañas, ¿no es cierto? Diciendo, ¿qué está diciendo este mocoso? Porque en aquella época era mocoso, ¿no es cierto? Ahora ya necesito el pañuelo para otras cosas. Entonces, fíjense ustedes cómo son las circunstancias, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron tantos los que frente al matrimonio preconizaban la elección de régimen? En aquellos tiempos cuando lo comenzamos a decir, éramos realmente unos pocos. Todo el mundo estaba en contra, éramos la minoría más absoluta y lo seguimos siendo. Pero ahora, por suerte, ¿no es cierto?, este proyecto recoge, ¿no es cierto?, lo que en definitiva se transformó en un clamor general de toda la doctrina y de cierta jurisprudencia, aunque no lo decía de una manera muy expresa. Y esto significa entonces que nos vamos a encontrar con un proyecto que indudablemente tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Fíjense que yo acabo de mencionar una que entiendo que es muy positiva. Por lo cual no interesa si convocaron o no convocaron, si los consultaron o no los consultaron. Porque el solo hecho de que algunas de las cosas que uno ha preconizado en el tiempo son recogidas por algún legislador, nos va a llenar, ¿no es cierto?, de satisfacción en ese sentido. Pero hay otras cosas que veo en el proyecto que no sé por qué este anteproyecto solamente se blande el derecho de familia, cuando hay otras cuestiones a lo largo, porque se habla de un código unificador que no es tanto, porque todavía queda suelta la ley de sociedades, queda la ley del concurso, etcétera, etcétera, con lo cual no sé si es un código unificado, ¿no es cierto?, de derecho civil y comercial. De la misma manera, ¿no es cierto?, que se le dicen a las cosas de una forma que en definitiva no son las que corresponden, porque yo, como dice el vulgo, ¿cuándo hay sociedad de uno? Lo hemos dicho siempre, pero les gusta decir sociedad, ¿no es cierto?, individual, en vez de decir responsabilidad individual del comerciante. Ustedes me dirán que me estoy yendo por las ramas, que ustedes vinieron a escuchar matrimonio y divorcio y este sale con otras cosas. Sí, este sale con otras cosas, porque yo me quiero preguntar, como decíamos recién, si el matrimonio y divorcio, bien dijo el doctor Mirage, claro, si no hay matrimonio no hay divorcio, claro, si no hay matrimonio tampoco va a haber nulidad, no es así, etc. Pero ¿estamos realmente frente a una debida y adecuada legislación sobre el matrimonio? Nos podemos preguntar,
si realmente esto es así, nos podemos preguntar qué se busca o qué es lo que va a ser el matrimonio de aquí en más. ¿No es cierto? Nosotros los viejos dicen que hablamos siempre del pasado, pero también podemos hablar algo del presente, del futuro, imaginarlo, aunque no tengamos que desarrollarlo mucho. Por suerte yo ya me casé, lo que estoy esperando con mi mujer, uno de los dos que se muera, así que pasamos al estado de viudo. Pero... Y la sociedad conyugal, como siempre les dije, disolución por muerte, nada por divorcio, nada, que es precisamente lo que tanto ama tratado. Pero, ¿cuál es el aspecto sociológico, ¿no es cierto?, que nos guía en todo esto? Bien, algunas de las cosas funcionaba y mencionaba bien el doctor Mizrahi. Porque evidentemente acá hay aspectos sociológicos que debemos tener en cuenta. Es decir, ¿cuál va a ser el matrimonio del futuro? Acá no me importa el divorcio. Precisamente mencionábamos, ¿no es así?, la ley 17.711, y también nos enorgullecemos de ser uno de los primeros que defendimos a capa y espada en aquellos tiempos, en aquel momento, el divorcio, ¿no es cierto?, benemérito 67 bis. Porque precisamente lo fue. Y eso también había que tener un poquito de valor, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos, para poder apoyar esa reforma sabiamente hecha. Y ustedes saben muy bien que siempre hemos precarizado que la segunda audiencia no tiene sentido, ¿no es así? Y aún también hemos hablado, ¿no es cierto?, del divorcio encausado, que indudablemente es quizás lo ideal, que tampoco es una novedad argentina, porque ahora parece que todo esto acá de las cajas de fósforo la descubrimos ahora, ¿no? Como si yo desde que tengo uso de razón y que era chiquito, una tía mía había usado vía México y se había divorciado ella sola, pidió el divorcio y se lo dieron. Con lo cual significa entonces que el divorcio unilateral, de petición de esa manera, es vieja y es conocido en el derecho, así que no es que estamos trayendo algo de una novedad total y absoluta. Pero se dice que se respeta la autonomía de la voluntad. Y ustedes saben también, ¿no es cierto?, en el mismo momento, como siempre, he defendido eso y que debe ser recogido. ¿Cuál es la realidad en estos momentos de las llamadas parejas argentinas? Porque eso es también un aspecto que lo tenemos que mencionar. Dado que decir concubinato es peyorativo, inmoral, ilegítimo, me parece bien que hablemos de uniones convivenciales. Me parece tonto decir que lo del concubinato es peyorativo. Eso es una expresión jurídica que existe en un montón de legislaciones de distintos países llamados así. Es una manera, y yo creo que además no existe por parte de algunas personas, no es cierto, que eso significa un insulto. Total, el día de mañana, así como puede aparecer, ese es el concubino, van a decir, esa es la conviviente. Y con ese veto, de esa manera, va a ser tan o más peyorativo que decir concubinas secas. Esto es para que nos ubiquemos, me parece un poquito, que no debemos, no es cierto, exagerar ciertos órdenes. El doctor mencionaba hace un instante, y con lo cual comparto, por supuesto, de que las relaciones homosexuales no debían quedar consagradas como matrimonio. Y precisamente cuando tuve la oportunidad en la Cámara de Diputados de exponer sobre el tema en la comisión respectiva, más allá de esa situación, yo les dije a los homosexuales que estaban allí, en gran cantidad, por supuesto, esperando la aprobación del proyecto, que no se aprobó en ese momento y después sale por vía política, cuando el expresidente llega a la Cámara de Diputados, porque hasta ese momento se votaba de una manera diferente, pero eso es, también por eso es lo que hay cosas que debemos tener en cuenta, que aprovechase la oportunidad de hacer su propio estatuto y que fuese mejor que el que regía a las parejas
heterosexuales. Porque la realidad implica, yo no sé si le gustará la muña o lo que fuese, pero lo cierto es que el número de parejas que contraen matrimonio es cada vez mayor. Y esto es simplemente por la mala legislación existente. Para los que hemos ejercido y ejercemos la profesión en tantos años, sabemos lo traumático que es la bendita liquidación de esa sociedad conyugal. No me caso más porque yo no quiero volver a dividir los gananciales. Estas son realidades y por eso está ahí, podemos llegar a extremos, más allá de que son sociológicos, porque la unión convivencial o concubinato, como quiera llamarse, no es un fenómeno, es decir, jurídico, ni mucho menos. Es jurídico cuando se le recoge y se le quiera dar, ¿no es cierto?, consecuencias de tal índole. Pero por encima está el problema de que es sociológico, religioso, filosófico y social en función de los lugares. En este momento, el 55% de las uniones de hombre o mujer o de los que fuesen, por ejemplo en Formosa, no están unidos en matrimonio. Y así vamos bajando. El último censo determina que 1 de cada 3, o sea el 33%, no están unidos en matrimonio. Por lo tanto, debemos pensar qué es lo que vamos a hacer o no. ¿Y por qué? Y para el argot común, es decir, yo no me voy a poner a casar con todas estas cosas cuando nos guste, como dicen en el campo, sea el hombre o la mujer, no es así, no nos va bien, yo me voy y se terminó el problema. Y los hijos veremos y los alimentos a los chicos de alguna manera se darán. Es decir, que la idea de los hombres y mujeres argentinas y aún también, ¿no es cierto?, de parejas homosexuales, es no celebrar matrimonio. Y las estadísticas lo están, ¿no es cierto?, y determinando y demostrando. No son tantos, ¿no es cierto?, los que se están casando, ni mucho menos. O sea, se mantienen como tales. ¿Por qué? Porque el estatuto todavía es malo. Si yo no me quiero sujetar a ninguna legislación, ¿por qué razón el anteproyecto no respeta esa autonomía de la voluntad y me va a imponer o va a regular, ¿no es cierto?, una unión de personas de una manera con mayor exigencia de lo que siempre se pensó y se decía la unión legítima del hombre y de la mujer, que era el matrimonio? Entonces, esto es lo que a nosotros nos tiene que interesar. ¿Por qué razón yo establezco que después de 2 años, ¿no es cierto?, hay un estatuto que se les va a imponer? Les guste o no les guste. Y resulta que a su vez le imponen la convivencia. Y frente al matrimonio no tengo ni deber de fidelidad, no tengo deber de respeto mutuo y no tengo deber de convivencia. Por ende tampoco, por eso, por suerte eso sí, el proyecto ya nos elimina esa discusión si el débito conyugal que hace a un deber o al otro, ¿no? Eso es bueno. Pero lo cierto es que tampoco va a haber débito conyugal. O sea, que acá no se trata de si según la Biblia el hombre y la mujer son una sola carne. Acá se trata que simplemente no vamos a tener, ¿no es cierto?, obligaciones de ningún tipo, salvo las materiales. Porque en última instancia lo único que le preocupa a este proyecto es lo material. Más allá de la asistencia, que puede tener su contenido espiritual, el único deber que se impone es el de alimentos, y lo que traen así
la compensación económica, sin entrar, ¿no es cierto?, en los conceptos que de su procedencia o no, etcétera, no interesa, es exclusivamente patrimonial también. ¿No es cierto? Pero con lo cual todos los jueces, y prepárese, doctor Mizrahi, si este proyecto llega, vamos a ver cuáles van a ser las pautas, más allá que puedan tener, sin perjuicio que el anteproyecto enumera alguna, para poder determinar, ¿no es cierto?, cuándo procede o no esa compensación económica. Yo no voy a entrar a aquello de si ustedes saben, como hemos dicho siempre, ¿no es cierto?, es difícil determinar las culpas. Si uno es el 99, el otro con el 1, no hay lugar a dudas, los dos van a ser. Pero no me parece razonable, ¿no es cierto?, esto de eliminar todos los deberes, porque además se plantea lo siguiente: ¿cuándo realmente va a haber matrimonio? Porque si yo no tengo ninguna obligación es simplemente porque fui frente al oficial del registro civil, dijimos que sí, nos dan una libretita. ¿Y dónde vamos? Ah, no, bueno, yo sigo en casa, pero cama afuera, querido mío. Esto es como lo vengo diciendo en todas las charlas, no es cierto esto, cama afuera. Ya no es la cuestión del divorciado, que no es cierto que a veces sigue con el cama afuera para no casarse y demás. No, ahora va a ser cama afuera. Y entonces, si es cama afuera, ¿me quieren decir cuál es la vivienda familiar? Y eso será una cuestión, ¿no es cierto?, que habremos que pensar. ¿O qué pasa cuando todas las veces la ley dice separación de hechos? ¿Separación de qué? ¿De hecho de qué? ¿Cuándo va a haber separación de hecho? ¿Cuándo la vamos a determinar, no es cierto, que realmente existe? Porque indudablemente podemos tener un matrimonio con su libretita. No vayamos más a la iglesia porque el padre pobrecito, lo que van a decir los sacerdotes, no, nadie le va a hacer caso, pero no importa. Pero esto es, sí, yo sé que esto es, pero esto es mucho más lo que estoy queriendo decir. ¿No es cierto? Porque la realidad es esta: nosotros vamos a hacer lo que querramos. No, te vi con otra. ¿Y qué tiene que ver? Si puedo. La ley no me lo prohíbe. Es que la ley no me lo prohíbe. Esto es así, ¿no es cierto? Porque yo no tengo obligación. Vení a vivir conmigo. No, yo no quiero vivir con vos. Esto que puedo decir a ustedes les parece un poco jocosamente, me parece que no es lo aconsejable, lo lógico. Y no encuentro, ¿no es cierto?, el filo entre cómo se regula el matrimonio y cómo se regula, ¿no es cierto?, la unión convivencial. Porque son dos situaciones totalmente distintas y diferentes y son complicadas. A menos que la revolución cultural que mencionábamos o nombrábamos nos lleve a que no se trate de monogamia, sino que hagamos poliandria o poligamia. En una palabra, que seamos promiscuos, porque en definitiva ese es el impulso. Esta es una realidad total y absoluta. Entonces, acá no se trata de decir que las personas que se casan lo hacen por el amor. Hablando de Borda decía, ¿no?, ustedes lo habrán leído alguna vez, que en definitiva todos aquellos que se casaban estaban disminuidos en sus facultades mentales porque era el amor que los dominaba y como el amor es ciego, entonces no veían qué es lo que estaban haciendo. En realidad. ¿No es cierto? De manera pues que esto es una cuestión que a mí me da para pensar. Y creo que todos debemos pensar. Y todos debemos pensar porque esto no es cierto que como todas las legislaciones, no es así. Aún en aquellas legislaciones en que se tolera el divorcio incausado o a su vez, ¿no es cierto?, que se fomenta, ¿no es cierto?, el divorcio unilateral, etc., las legislaciones mantienen los deberes matrimoniales.
porque indudablemente eso así un poquito debe hacer. Fíjense ustedes que, claro, con coherencia, ¿no es cierto?, el proyecto elimina como causa de nulidad del matrimonio a la impotencia. Y dice en el proyecto, ¿no?, que esto lisa y llanamente se suprime la posibilidad de solicitar la nulidad por impotencia por diversas razones. Atenta a la dignidad de las personas ventilar este tipo de intimidades en un proceso judicial cuya prueba es invasiva de la intimidad. Las causas de la impotencia pueden ser diversas, de carácter objetivo y subjetiva, es decir, con determinada persona y no con otra, todo lo cual dificulta la prueba. Esto es sencillamente, perdónenme, disparatado. Estos no ejercieron la profesión, y como no ejercieron la profesión, porque no, parece mentira, pero es así. Pero no se puede ser, no puedo conseguir, porque ¿cómo es difícil prueba? Si está la pericia médica, la causal de nulidad de matrimonio por impotencia, era la pericia médica. Por supuesto que había impotencia coherente, impotencia psíquica y física, eso no hay ningún inconveniente, no es ningún problema, ¿no? ¿Cuál es el obstáculo? Pero ustedes me dirán, ¿no es cierto? Sí, si se elimina el débito conyugal, si pierde como noción el matrimonio que sea uno de los ángulos de procreación, ¿no es cierto?, biológica, evidentemente, ¿para qué, no es cierto?, la impotencia? Pero lo peor de todo es que por eso se dice, total, no se pide la impotencia porque se puede pedir el divorcio. Bueno, entonces yo le digo que jurídicamente esa es una solución inconveniente. ¿Por qué? Porque no hay duda, y esto es así, de que cuando estas circunstancias se han dado, no hay duda que el cónyuge que sufría la impotencia del otro era el cónyuge de buena fe. Y frente a la nulidad del matrimonio, y frente a por ejemplo, la disolución del régimen, tenía distintas posibilidades y opciones para hacerlo. Y entonces no tenía por qué dar la mitad. Si de casualidad, en este momento, si no hizo convención matrimonial, o al momento de celebrar el matrimonio, no optó por el régimen de separación de bienes, este cónyuge de buena fe, como pide el divorcio, no le queda más remedio, porque en eso no se ha alterado, que partir los gananciales por la mitad, sin el aporte que hubieran efectuado. 498 del proyecto. Entonces, no es tan, me parece, tan así, ¿no es cierto? Y no es un problema de intimidad, ¿o no? No hay alternativas, ¿no es cierto?, de ninguna naturaleza. Lo que sí puede haber ocurrido, o acaece, que para no ventilar las cuestiones, las partes llegan a un divorcio por mutuo acuerdo, como ha acaecido, ¿no es cierto?, en más de una oportunidad. Pero ¿eso por qué? Porque afortunadamente, ¿no es cierto?, a partir de la ley 1711 se ha ido acelerando las cuestiones sobre el divorcio por mutuo acuerdo. También es preocupante, más allá de que se elimine la causal de impedimento matrimonial de sordera, que sin embargo, sí, ya veo que ya me... No subo entonces, ya está bajo. Ya me doy cuenta que se va. No, esto es para charlar, pero de todo y un montón de cosas, etcétera y demás. Pero por eso a veces son las cosas puntuales. Que por eso a ver si todo esto que vamos hablando, ¿no? Yo le haría una recomendación, ¿no es cierto? El colegio, con muy buen criterio, ha publicado el proyecto y a su vez me envía un correo a los fines de mandarme, ¿no es cierto?, las observaciones que los distintos colegiados me puedan realizar. Sería interesante que las observaciones de los colegiados se tomen conocimiento público. Eso es una sugerencia, nada más, porque me parece que es muy útil. Porque esto es lo que nos puede preocupar a nosotros. Si lo que vamos diciendo, si lo que vamos, ¿no es cierto?, abriendo camino, puede de alguna manera ir mejorando, ¿no es cierto?,
muchas de las cosas positivas que este proyecto tiene. Pero lo que no podemos pensar, ¿no es cierto?, de que la fidelidad simplemente sea, ¿no es cierto?, como en definitiva se dice, un deber moral. ¿No es así? Y como consecuencia de eso, si a mí me dicen que es un deber moral, me extrañan, son juristas. Entonces no conocen lo que es el derecho subjetivo. Y el nacimiento y el origen del derecho subjetivo. ¿No es cierto? Que salvo aquellos como Duquito Kelsen que lo negaban al derecho subjetivo y que decían que este era una parte del objetivo, no es así. El derecho subjetivo, natural, moral, así como hay un derecho natural a casarse, puede ser, ¿no es cierto?, que debemos pensar que hay un derecho natural, sí, efectivamente, moral, pero no moral para que no tenga una recepción jurídica, ni mucho menos. Y en lo que hace el divorcio encausado, es cierto, y me parece, y así termino, y quedarán todas las cosas para otro día, si es posible o no, que no es razonable totalmente haber eliminado, ¿no es cierto?, el sistema de divorcio sancionado. Yo creo que las minorías, cualesquiera sean, deben tener algún derecho. Y más allá de las dificultades de la prueba, yo les diría también que no existen tantos, porque los divorcios mal o bien se prueban, más allá de que no se exteriorice efectivamente quién de los dos es el más culpable, quiere decir que ambos son. Eso no significa que no pueda existir el derecho, lo cierto es como dijiste, te fuiste con otra. Pero claro, vamos a quedarnos con el pensamiento de la doctora Kemmelmacher, que por ejemplo dice, yo creo, se lo escuché por Radio El Mundo, así que sí, dijo, por ejemplo, esto está determinado. Supóngase, ¿no es cierto?, el médico joven con su mujer se casan, empiezan a tener una clínica, la clínica progresa y después el médico se va con la instrumentista. Bueno, la mujer tiene ahí la compensación económica. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Simplemente por el divorcio? Si no lo puede invocar de infidelidad. O alguna de estas faltas tendrán los jueces que tomarlas en consideración el día de mañana para los fines de la compensación. ¿Y qué importa en el ejemplo ese de que esa mujer nada aportó? Si los gananciales se van a dividir por mitades, como dijimos hace un rato, sin atender el aporte que hubiese existido. Si se van a hacer oídos sordos a las observaciones que en general se están haciendo, y esto sigue una línea política derechista, bueno, nos vamos a encontrar con todas estas novedades, etcétera, que habría que ver si realmente son un sentido de orden general. Lo que es de desear es que algo sea escuchado. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, cuando se sancionó la ley 23.515 y que el proyecto de diputados era horrible directamente. Y entonces, y ustedes lo pueden encontrar, ¿no es cierto?, precisamente en la revista La Ley, que organizó toda una serie de exposiciones escritas, y todas esas cosas hicimos observaciones y de esa manera se pudo llegar a que luego la Cámara de Senadores modificara y sancionase una ley en definitiva bastante utilizada. Gracias y perdón. Muchas gracias nuevamente a usted y quería saber si hay alguna pregunta para hacer a los doctores. Qué bueno. Que vuelva. Que vuelva. Que vuelva, dicen que vuelva. Los dos. Bueno, buenas noches entonces a todos, muchas gracias. Y no se olviden que mañana tenemos el segundo día. Las esperamos. A las 3 de la tarde mañana.